El gobierno finalmente, digámoslo bien claro, no pudo conseguir aprobar en el Congreso la gran reforma al sistema de pensiones, nunca logró un acuerdo con la oposición. Lamentablemente, eso hay que decirlo, al sistema de pensiones hay que hacerles cambios radicales, no cosméticos, porque las pensiones siguen siendo malas. Una de las cosas que había que cambiar era la cotización de las personas, 10%. Por supuesto, tocar el tema de las AFP, la edad legal, una serie de elementos. Las mujeres que tienen efecto por el mercado laboral, ganan menos, eso también había que cambiarlo. Todo eso queda congelado, stand-by. Yo creo que en este gobierno es muy difícil que eso se apruebe y quedará para el próximo gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Es hacer una ley corta de pensiones. ¿Por qué ley corta? Porque es pequeñita, tiene solo 3 artículos. Esta ley corta de pensiones que entra con suma urgencia al Congreso. ¿Cuál es el primero? Ampliar la cobertura del pilar solidario, que más personas entren al pilar solidario. ¿Qué es el pilar solidario? Es un sistema donde con nuestros impuestos se mejoran o se entregan pensiones básicas solidarias a personas que por distintas circunstancias nunca en la vida pudieron cotizar, como por ejemplo las dueñas de casa. Ese pilar ahora es de un 60% y sube a un 80% de la población más vulnerable del país. ¿Qué significa eso? Que hasta ahora 1,5 millones de personas recibían estas pensiones y al ser el 80% subirá de 1,5 millones a 2 millones de personas. O sea, 500.000 personas más van a ser beneficiarias de esta pensión que se paga con nuestros impuestos, que la paga el Estado. Y además el monto de esa pensión básica solidaria va a subir a los 179.000, está en lo que es la línea de la Para todo, pobreza. Roberto, porque antes había una diferencia en las edades, ¿no? Sí. Digamos jubilados. Que el gobierno ya había hecho cambios a esto en meses y años atrás, donde había empezado a subir, pero las mayores salsas ocurrían de los 80, 85 años para arriba. Ahora es para todos, parejo por igual. Para todos los jubilados. Todos los jubilados que tengan una pensión básica solidaria, que son personas que por distintas circunstancias de la vida nunca pudieron cotizar, como por ejemplo una dueña de casa, esa persona, y que pertenecen al 60% más vulnerable, esas personas reciben una pensión básica solidaria, una pensión que da el Estado. Esa pensión estaba en torno a los 104.000 cuando empezó el gobierno, de ahí se fue subiendo. Lo que tú decías, Diana, las de más edad venían registrando alzas más considerables, ahora se hace parejo de una cuando esta ley esté funcionando. Roberto, y llegaría a los 179.000. Preguntan, ¿llegaría hasta los 179.000 o gente que ya recibe algo de dinero de pensión se le sumarían los 179.000? No, llega parejo. Todas las personas que reciban en Chile una pensión básica solidaria quedarán en 179.000. No es que se sume más. Esto podría ser lo más cercano a lo que muchos han hablado de un piso, de tener una pensión básica universal, porque además, si el pilar solidario considera más gente, un 80% de la población más vulnerable, yo diría que se va acercando en esa línea. Ahora, ¿pueden sumarse? O sea, ¿puedo yo tener una pensión básica solidaria y además algún ingreso adicional de cotización? Puede. Eso lo contempla. Y por último, si una persona tiene una pensión más baja, ¿se complementa el monto hasta llegar a 179.000? No. La pensión básica solidaria es de 179.000. Hay personas, por ejemplo, que tienen pensión básica solidaria y otra pensión, por ejemplo, del marido, qué sé yo. Bueno, eso se suma también pero la pensión básica solidaria es un número, es una suma, y en este caso va a llegar a 179.000. Ese es el piso. Ese es el piso. Piso. El piso. Y además, esto creo que es súper importante porque involucra a otras personas, a jubilados de otros estándares. Va a haber un seguro antilagunas. Las lagunas previsionales son esos espacios de tiempo donde la gente por quedar cesante no cotizó en la AFP. Y eso es súper malo porque afecta mucho. Las lagunas previsionales son uno de los tantos factores que explican las pésimas, las malas, las horrorosas pensiones que hay en Chile. Entonces, lo que hace esta ley corta es hacerse cargo de eso y establecer un seguro antilaguna. Si yo quedo cesante, el seguro de cesantía me va a cubrir, además del sueldo que me da el seguro de cesantía, me va a cubrir la cotización en la AFP para que yo no tenga seguro de cesantía. Dicho eso, esto que yo creo que es súper importante, relevante, un paso. Yo creo que todo esto podría haberse hecho hace 2 años atrás y la gente haber empezado a recibir estas pensiones solidarias de 179.000 hace 2 años, porque la oposición, hace rato que le dijo al gobierno, estamos trabados, no avanzamos en la reforma previsional.
¿por qué no hacemos una ley corta y avanzamos donde sí tenemos consenso, que son estas materias? Se perdieron 2 años y esto podría haber sido hace 2 años que podría haber estado funcionando. Es una crítica que se le hace en este momento. Bueno, digámosela al ministro que está acá, pues. Ministro Melero, hay una crítica ahí que deja Roberto Sá, que tal como le va al ministro del Trabajo, Patricio Melero, muy buenos días, que dice, bueno, la verdad es que esto se podría haber hecho mucho antes porque eran puntos de consenso, eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, existe hoy día una suerte como de tramitación express, porque efectivamente aquí hubo 2 proyectos, uno de la administración anterior, otro de esta administración, donde nos entusiasmamos con una arquitectura distinta al sistema de pensiones y se entrampó en unas discusiones leguleyas y al final no hay nada. Entonces, ustedes tienen los votos, esta va a ser una discusión más expedita que la gran reforma de pensiones, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, José Antonio, buenos días, Diana, buenos días, Roberto, ministro. buenos días, Paulina, creo que también están en el estudio, buenos sí. días a quienes están en la sintonía. Oiga, al tiro algunas precisiones a Roberto, le agradezco mucho su explicación, pero tiene algunas inexactitudes, Roberto. Primero, usted dijo que el gobierno no ha logrado un acuerdo. Yo quiero recordarle que el gobierno logró un acuerdo En la Cámara de Diputados. Sí. En enero del 2020. Ya, pues, pero el Congreso tiene 2 cámaras, por ministro. Ya, pero Roberto, déjeme terminar. Hubo un acuerdo con la oposición en enero del 2020, con la Democracia Cristiana, con Fuad Chaín, que la presidía, y con un grupo importante de parlamentarios. Lo que pasó es que después los senadores de oposición no refrendaron el acuerdo de la Cámara de Diputados, y ahí el tema efectivamente se entrampó, pero eso no es un tema que esté terminado. La ley larga, integral, sigue su trámite en el Senado, y lo que hemos hecho es extraer este factor que usted bien ha explicado del pilar solidario, del aumento al 60 al 80, y el tema del seguro contra laguna y el aumento de la pensión básica solidaria, para no demorar más el beneficio a este 500.000 de chilenos que hoy día se verían beneficiados, haga la redundancia, con este aumento de las pensiones. De manera tal de que eso es un primer aspecto. Y segundo, también me parece importante aquí ha expuesto Roberto que hubo un aumento en el 2019 del pilar solidario. Sí, lo dijimos. Por eso que nosotros hablamos que esta es la segunda fase. O sea, en el 2019 se reajustaron todas las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario en un 50%. Recordemos que cuando se inició el gobierno del presidente Piñera, las pensiones básicas estaban en 104.000 pesos, 650. Y hoy día ya están en 167, y de aprobarse esta ley, la pensión básica solidaria va a subir a la línea de la pobreza, que son los 178.950, que usted muy bien ha redondeado en 179.000. De manera tal de que, si esta ley se aprueba, Roberto, este es mi punto, vamos a sumar el aporte y el aumento del 2019 más este segundo aporte, lo que va a significar que más de 2 millones de chilenos pensionados van a haber visto en estos últimos 3 años mejoradas sus pensiones en un 50%. Y eso creo yo que es un tema sustancial y importante de relevar y explicarle bien a la gente. Ministro... Ahora, usted estaba mostrando un cuadro ahí antes que sería bueno si la dirección lo puede poner de nuevo, porque el anterior, ese. Ahí está justamente, muy bien, Roberto, explicado el aumento de los nuevos beneficiarios. Y justamente para que quienes están en la sintonía puedan ponerse en su lugar, Diana preguntaba algo de esto. Supongamos hoy día una mujer que tiene una pensión base de 100.000 pesos. Pensión base es la pensión que recibe de la AFP o del antiguo sistema, o una pensión de invalidez que también es. Si tiene 100.000 pesos hoy día, con esta nueva ley de aprobarse, va a recibir un aporte del Estado, un aporte previsional solidario, Diana, de 144.567 pesos. Por consiguiente, su nueva pensión va a ser, como dice ahí, de 244.567. Es decir, le sube en un 145% la pensión. Y ustedes pueden ver ahí todos los casos. El más extenso es, supongamos, una mujer que fue dueña de casa y que nunca pudo cotizar, trabajó duramente en la casa, pero no cotizó, estaba en el tramo del 65% de la línea de pobreza, no tenía el beneficio hasta el día de hoy. Con la nueva ley lo va a tener, y va a tener por consiguiente derecho a recibir una pensión básica de 179.000 pesos, que Ministro, hoy día no recibía ni un solo. No, sí. Me encanta todo, pero esto tiene una derivada financiera y ahí es donde se puede entrampar la discusión del proyecto. Por eso yo le preguntaba si ustedes creen que se va a ir
por un camino express, porque esto se financia terminando con algunas exenciones tributarias y grabando las ganancias de capital, el tema de las inmobiliarias y algunos servicios que van a tener que pagar IVA, que hasta este minuto estaban con IVA que se devolvía. Entonces, uno dice, bueno, efectivamente hay algunas exenciones tributarias que ya hay más o menos cierto consenso de que se deberían terminar y es plata que le reingresa al fisco y por eso hay plata para pagar esto, pero no es suficiente. Entonces, ustedes ya tienen socializada la manera como van a financiar esto con los diferentes sectores políticos para que no le falten votos. La verdad, José Antonio, que hoy día lo que ocurre es que el proyecto de ley inicia su debate legislativo y tributario en el Congreso, ¿cierto? Antes ha habido distintas mesas que han estado viendo el tema tributario, han habido propuestas que se han estado haciendo en el tiempo en materia tributaria, pero ahora, tal como lo dijo el presidente de la República ayer, aumentos permanentes en las pensiones, como es la que se está mostrando en pantalla, se requiere también de financiamiento permanente. Ingresos permanentes. No nos da ingresos permanentes. Gracias, Ross. Esto va acompañado de una reforma tributaria encubierta, ministro, si uno lo mira de alguna manera. ¿Por qué encubierta, José Antonio? Es pública y abierta. No, está muy bien. A mí me encanta que se acaben los 9.000 millones de exenciones tributarias que no ha lugar, pero no ha habido acuerdo ni siquiera cuando estaba el ministro Briones. Por eso le pregunto, hay una modificación que va a tener que pasar por la Comisión de Hacienda. Entonces, ¿está la plata, están los acuerdos para que esa plata esté? Porque es algo que hay que financiar permanentemente. No le podemos quitar la pensión a la señora en 2 años más. No, los acuerdos se construyen en sede legislativa. El gobierno ha hecho su planteamiento. Nos parece que son exenciones tributarias que no se justifican muchas de ellas, y más aún cuando el objetivo ahora es financiar un mejoramiento de las pensiones que cuesta poco más de $1.000 millones. Ministro, entonces, de alguna parte tiene que salir la plata. Sí. Para explicarle a la gente, ¿de dónde pretenden ustedes sacar la plata para pagar estas pensiones? ¿Cuáles son las exenciones tributarias que ustedes pusieron sobre la mesa? Bueno, son varias, son 5. A ver. La más importante, la que va a reportar el mayor flujo de ingresos, es la que termina con la exención del pago del IVA, en parte de él, en la construcción. Ese solo aspecto va a aportar, Paulina, del orden de $600 millones. Después está el pago del IVA a los servicios profesionales, salvo los de educación y salud, que van a pagar IVA. ¿Cuáles serían esos? Bueno, todos los demás. Todo lo que son sociedades que prestan servicios, profesionales que prestan servicios. O sea, cuando yo doy una boleta como periodista, por ejemplo, me pongo yo por ser periodista, podría ser cualquier otra persona, y me devuelven ese IVA ya no me lo van a devolver. No te lo van a devolver. Y además tú pagas seguramente por los honorarios que recibes. Esto pasa a ser ingresos, ¿no? Claro, contribución de renta. Después hay una exención que viene de hace bastante tiempo, que permitía a las personas que tenían departamentos o propiedades de FL2 no pagar impuestos por los ingresos que le genera el arriendo para todas las propiedades. En Chile hay personas increíbles que tienen decenas de departamentos. 10 departamentos, ¿no? Conocemos muchos que dicen que tienen de FL2. Bueno, oiga, no solamente 10, hay personas que tienen una cifra increíble. Bueno, esas personas van a tener que pagar también impuestos, ¿cierto? La exención, por consiguiente, que antes era del año 2010 hacia atrás, ahora va a ser desde el 2010. Pero por el arriendo, perdone, ministro, que le interrumpa, ¿eso es por el arriendo o por las contribuciones? No, es por la rentabilidad que te genera el departamento. Por el arriendo. Las contribuciones no están tocándolas, porque los de FL2 pagan menos contribuciones o no pagan. Por el arriendo. Ya, por el arriendo. Sí. Y después está el impuesto de un 5% que se va a pagar, Paulina, a la renta del capital. Es decir, que si usted compró acciones, ¿cierto? Y compró a 1.000 y después la vendió en 1.500, ese margen de utilidad... Era bien impresentable que no pagaran impuestos. Es una buena noticia. Yo pienso lo mismo que las ganancias de capital, de hecho, el mercado ya ha internalizado ese impuesto porque era tan descarado, discúlpeme, ministro, con todo el respeto que usted me merece, que no hubiese impuesto a las ganancias de capital, que ya el mercado había internalizado el riesgo. Va a haber más problemas con el tema de los servicios José profesionales. Antonio, pero permíteme, además, eso hace rato que ha querido grabarse, o sea, aplicar un impuesto
pero siempre salían diciendo no, que se iba a caer nuestro mercado de capitales, la típica, que la economía, que se iba, y por eso nunca se grababa, así que ahora enhorabuena que ocurra. Y lo que yo creo que lo que tú vas, yo creo que el tema donde sí va a generar ruido es en el término de los beneficios del IVA en la construcción. Hoy en la mañana el presidente de la Cámara de la Construcción dice que esto va a afectar a las viviendas de menor precio, a 2.000 UF, que esas podrían subir de valor al concretarse, al terminarse esta exención del pago del IVA, porque eso no va a complicar a la inmobiliaria, sino que va a complicar a las personas, a los compradores. ¿Puede ahí haber alguna complicación? ¿Cómo lo ve usted, ministro, eso? Y se va a traspasar al consumidor final. Pero, sí, es que José Antonio pone el punto. Estas son exenciones. Es decir, eran actividades que estaban exentas de pagar impuestos o no pagaban impuestos que sí pagamos todos los chilenos en otras actividades. Sí, exacto. Y el objetivo de terminarlas es muy loable, que es mejorarles las pensiones a 500.000 de chilenos en un costo de $1.000 millones al año, y esa plata no la tenemos y tiene que salir de alguna parte. Ahora, efectivamente, las exenciones van a generar un mayor costo en algunas actividades, o personas que no pagaban impuestos van a tener que pagarlo. Yo espero que muchas de estas cosas no se tengan que traspasar enteramente a precios, pero son los efectos de una política tributaria que creo yo que es más justa en el objetivo que se persigue, que es generar financiamiento para atender una necesidad muy urgente, que es el de mejorar. No, está claro, ministro, pero el tema de la vivienda es un tema sensible y además son muy caras ya la vivienda en nuestro país. Entonces, si terminar esta exención por digamos, objetivo muy loable, que estamos de acuerdo, va a generar que todavía suban más las viviendas de bajo precio, está complicado eso. Bueno, que ahí hay un ajuste respecto a los precios, Diana, no afecta tanto a las viviendas de menor valor. Pero es un tema que... Déjeme agregar un dato, ministro, perdone, a la conversación, Diana. Lo que pasa también, efectivamente puede aumentar el precio a las viviendas de más valor, y eso de todas maneras puede pasar. Ahora, lo cierto también es que está lleno de inmobiliarias que construyen muchos departamentos, muchas casas que son bajo DFL, por lo tanto no pagan impuestos. Entonces aquí hay un negocio que por años se ha denunciado, que tampoco ha sido justo para el sistema productivo. Las inmobiliarias tienen exención tributaria al momento de acceder a créditos. Yo estoy de acuerdo, a ver, y además fue una bandera de lucha del ex ministro Briones cuando fue ministro, ¿no? Él habló mucho de los 9.000 millones, yo tengo ahí el nominal que lo entregaba a él, y nunca tuvo espacio para que esto se concretara. Quería ir al cuarto retiro que viene mañana. Yo no sé si usted visualiza que aquí hay un cruce legislativo. A ver, voy a ser inocente y voy a creer que esto es coincidencia, ¿no? Que la ley corta ingresa la misma semana de discusión y votación del cuarto retiro. Pero a mí, como tengo 40 años y de inocente no tengo un pelo, ministro, me parece que ahí hay una coincidencia algo planificada, ¿o no? José Antonio, tienes en parte razón, y déjame decirte por qué en parte. Porque no soy inocente. ¿Ven que no soy inocente? Que me robaron la inocencia hace mucho tiempo. Eso no lo vamos a dudar, José Antonio, y el ministro tampoco. Pero déjeme decirle, José Antonio, en qué parte tiene razón y en cuál no. Ya. No tiene razón en el sentido que, tal como expliqué al comienzo, esta es una ley que ya estaba en la ley larga, y lo que estamos haciendo es traerla. O sea, esto ya se había aprobado en la Cámara de Diputados, estaba trancado, por así decirlo, en el Senado, y el presidente de la República resolvió sacarlo para darle la celeridad y la agilidad, de manera tal de que ojalá estas pensiones se puedan empezar ya a tramitar en el mes de diciembre, si el proyecto de ley se aprueba ahora en octubre. Ahora, es cierto que uno de los elementos principalísimos de una reforma al sistema previsional en cualquier parte del mundo, lo que busca es que para mejorar pensiones usted tiene que ahorrar más o tiene que poner más plata. Y el cuarto retiro es la antirreforma, porque va en la dirección contraria. Le saca plata a las cuentas de las personas y hace entonces que los sistemas de pensiones no se financien a futuro. Por eso que lo que el proyecto de ley hace es que mete 1.100 millones de dólares, sí. Y lo que hace el proyecto de ley del cuarto retiro es que sacaría 16.000 millones de dólares más. Ministro, entonces, obviamente, van en dirección opuesta a lo que debe ser el objetivo, que es mejorar pensiones. Y políticamente, desde su sector, no puede ser pan para hoy día, buen pan para hoy día y hambre para mañana, porque en el fondo le pone un freno a la reforma real
de todo este sistema de previsión? Claro, van a decir, ¿para qué vamos a hacer una reforma si ya está? Paulina, mire, yo nada me habría gustado más que el acuerdo que alcanzamos con la oposición en la Cámara de Diputados hubiera sido una realidad y hubiéramos aumentado la cotización en 6 puntos, 3 y 3, ¿cierto? Una cuenta individual y 3 a un fondo colectivo. Accedimos a lo que la oposición nos planteó, ni un peso más a la AFP. Se creó un nuevo sistema, una agencia que administraba. Accedimos a todo lo que tiene que ver con modificaciones a la industria de la AFP, que tienen que se castiga también la utilidad cuando la rentabilidad cae, que se castiga el costo de la comisión, se integran miembros de los cotizantes, los directorios de la AFP. Todo eso fue aprobado en la Cámara de Diputados. Por eso que es bien inexplicable que la oposición en el Senado no le haya dado el vamos a esa gran reforma que planteó el presidente Piñera y que, recordemos, la planteó también la presidenta Bachelet a fines de su mandato y fue rechazada por los propios parlamentarios de la Concertación. La Comisión Bravo. Sí. Pero su sector también lo rechazó en esa época. Pero el presidente Piñera tampoco es que haya tomado la reforma de la presidenta Bachelet y haya dicho vamos a llevar esto adelante, simplemente la dejó morir. Pero tomó mucho de lo que había planteado el gobierno de la presidenta Bachelet está en el proyecto de reforma. Sí, ahora, obviamente, para nosotros es un tema esencial que cualquier aumento en la cotización vaya fundamentalmente a la cuenta individual del trabajador. Ese es el punto de quiebre. Pero la oposición quiere todo lo contrario. Y la solidaridad. Y la solidaridad tiene que hacerse con los recursos del Estado, pero no a costa de la plata Ministro, que cotiza el muy Estado, cortito, ¿no? porque vamos a ir después con un panel. El cuarto retiro mañana se vota en la Comisión de Constitución. El gobierno está en contra del cuarto retiro y ha estado haciendo un trabajo con los parlamentarios del oficialismo. ¿Han logrado convencer a sus diputados, a los diputados de derecha, a los diputados de gobierno, para que rechacen el cuarto retiro en pos de lo que quiere la moneda o no? ¿O ha costado eso? Yo creo, Roberto, que hoy día cualquier votación va a ser mucho más estrecha que las pasadas. De hecho, ya en la votación anterior en la Comisión de Constitución en general se logró aprobar solamente por un voto. Hoy día vemos cada día más parlamentarios de gobierno que se suman a parlamentarios de oposición que están en contra. Ayer leía declaraciones de la senadora Carolina Goich, muy categórica en contra. Entonces, ya el tema, Roberto, no está tanto parlamentarios de gobierno versus parlamentarios de oposición, ni tampoco economistas de gobierno o economistas de oposición. Cada día hay un consenso mayor de que un cuarto retiro, además de plantearse un escenario muy distinto, porque hoy día hay mucho más ayuda social, hay 16 millones de chilenos que están recibiendo el IFE, se está reactivando el empleo, hemos puesto un IFE laboral para ayudar a la gente a contratarse. En fin, hay un escenario también mucho mejor en materia de pandemia que hace que sea muy distinto un cuarto retiro. Que recordemos que cuando se votó el primero se dijo que iba a ser una sola vez y dada la emergencia que había. Entonces, yo creo que hoy día, con esto termino, hay mucho más posibilidades que no se apruebe. ¿Y si se aprueba, el gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional o no? Eso es una decisión, Diana, que la vamos a adoptar en su momento. Ningún gobierno puede dejar de utilizar todas las herramientas que la ley dispone si considera que se está vulnerando, pero nosotros en este minuto queremos recurrir más a la persuasión, al convencimiento, a terminar con este divorcio que hay entre lo político y lo técnico, para que se mida todos los efectos que tiene, más que tener que entrar a un requerimiento. ¿Se tiene fe, ministro? O sea, todo el rato, ¿se tiene fe? Oiga, ministro, bueno, lo que pasa es que mi fe está fundada, Paulina, en las opiniones que también voy cada día escuchando de parlamentarios de gobierno y de oposición que se dan cuenta de que esta es una mala política pública. Vamos a ver qué pasa, y ahí tenemos a uno de los protagonistas que va a tener que votar en algún momento, el diputado Juan Antonio Coloma. Lo vemos en imágenes, diputado. Vamos a hablar de por qué esta es una semana clave para este cuarto retiro. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se va a votar? Usted nos va a contar que ha hablado con sus colegas ahí. Todo eso a la vuelta de la pausa. Pero tenemos que despedir al ministro Melero. Gracias por su tiempo, ministro. Gracias, ministro. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Juan Antonio, Roberto, Paulina. Muchas gracias y que nos vaya.